Hola, hola. Hola, ¿cómo están? Hola, bienvenidos. Vamos a estar en un par de minutos más hablando sobre medicina de estilo de vida, sobre Casa Vive y algunas experiencias personales con mi colega, la doctora Valentina Padilla, médico fundadora igual de Casa Vive. La voy a invitar al tiro para que empecemos a conversar. Hola, hola, bienvenidos. Hola, voy a invitar entonces a la doctora Palilla, Valentina. Eso ahí, darle la bienvenida a la gente que se está uniendo. Y entonces vamos a hablar de medicina de estilo de vida, que es de alguna manera una corriente que nos identifica mucho en Casa Vive. Esta mirada de que los estímulos que recibimos son los que realmente influyen en nuestra salud y nosotros sabemos que tenemos el poder de transformar nuestra salud con un estilo de vida acorde, con un estilo de vida que respete al ser humano, que respete la fisiología, que respete nuestro metabolismo. Así que vamos a conversar de eso ahora en un minuto más con Valentina, a ver si me acepta la invitación. Y contar un poco de la historia también de cómo empezamos a cuestionarnos un poco la visión clásica de medicina y a tener una visión más integral, entendiendo como la educación la principal herramienta. Valentina, Hello, ¿cómo estáis? bien tú. Todo bien, bienvenida. Bien. Y bueno, eso, darle la bienvenida entonces a la gente que ya está conectada. Hoy día vamos a hablar de medicina del estilo de vida o medicina de estilo de vida, que es de alguna manera un paradigma moderno en salud, que nos invita a tomar el control de la salud, entendiendo que los hábitos determinan realmente nuestra salud. Así que estoy con mi colega Así que Valentín Leia. Preséntate, por favor, Vale, para que la gente te conozca y empezamos a conversar. ya vamos a hacer como que el otro día no empezamos nada, como que no dejamos nada a media. Vamos a partir de cero, ¿ya? Eso, Hola a todos, yo soy Valentina, soy médico general, trabajo en un hospital de baja complejidad en Coronel. Trabajo en un servicio de pediatría hace hartos años, pero también pasé por la atención primaria, por el servicio público y por el sistema privado, por la consulta, por la urgencia. Así que hemos hecho un poco de todo en realidad. Pero ahora mi área es más pediátrica. perfecto. Bueno, entonces ahí vamos a contarle un poco hoy día cómo nosotros trabajamos juntos con la Vale hace años, hicimos turno martes, turno fuerte, ahí en la urgencia pediátrica del Hospital de Coronel. Y justamente fue en esos tiempos donde empezaron a ocurrir algunos cuestionamientos en nosotros de lo que estaba pasando con la salud en el mundo, con la salud en Chile, cómo hoy día que hablamos de pandemia viral, darnos cuenta que vivimos una pandemia de malvivir, que el mundo occidental no respeta al ser humano en cuanto al funcionamiento del cuerpo y las pandemias reales hoy día que llegan a cifras bizarras son el sobrepeso, la obesidad, el sedentarismo, el bajo consumo de alimentos nutritivos, el miedo hoy día, las emociones negativas. Es decir, hoy día están ocurriendo muchas cosas que nos tienen enfermos y de alguna manera nosotros hace algunos años empezamos a cuestionarnos la mirada de salud reinante, que muchas veces es reduccionista, que está separando al cuerpo en partes, que le ponemos mucha ficha a los medicamentos para sanar nuestras problemáticas, para solucionar nuestros síntomas, y nos perdemos una oportunidad bonita que es que los síntomas nos hablen, que nosotros reaccionemos a eso, y justamente eso nos pasaba, ¿no es cierto?, en los turnos en Coronel, ver a niños con sobrepeso, a niños con el Chocman en la mano, y que nosotros retábamos a los papás, y de alguna manera ahí fuimos cuestionando un poco ciertas crisis que encontramos que había en la salud actual, tanto de fondo como estas cosas científicas que hablamos como de forma. Oye, a partir de esta conversa y de lo que estuvimos pensando el otro día, yo me acordaba que no era tan entretenido hacer turnos contigo. Porque claro, ahí empezaron nuestros cuestionamientos y nuestras reflexiones y en realidad por ahí partimos y llegamos a lo que somos, pero estábamos en urgencia en ese momento. Y el doctor Acuña quería educar y no era el momento. Y era invierno. Y el Sí, me Gali, acuerdo. Me retaban porque me demoraba como 10 minutos en un paciente después de ver el resfriado en explicar que no comieran Milo y que la Coca-Cola, no, me acuerdo que le da a su perro, ¿tiene perro? Sí, que le da a su perro agua. ¿Y qué le da a su hijo? Coca-Cola. Ah, o sea, usted quiere más
a su perro que a su hijo, y ahí trataban de explicar a la gente Cárcel. que La verdad obviamente, debería estar en la cárcel. exacto, eh, y Pero bueno, es que al final también fue bueno que empezaron, que estuviéramos ahí, porque si no hubiéramos visto la realidad al final, no hubieran llegado a esto nunca. de todas maneras. Entonces, bueno, ahí nosotros hablamos de este concepto actual de enfermedad crónica, ¿no es cierto? De enfermedad crónica que al parecer es no solucionable, ¿no es cierto? Y hoy día vemos cómo la ciencia moderna está demostrando con algunos conceptos nuevos como la epigenética, que no es la genética que es nuestro material lo que determina nuestra salud. Entonces, si mi papá es diabético, mi mamá es hipertensa, yo no estoy esperando a los 50 años, llegó la diabetes, sino que yo sé, porque la ciencia lo demuestra y porque también lo hemos sabido siempre de manera intuitiva, que los estímulos que yo recibo son los que prenden o apagan los genes y los que me permiten o no estar en equilibrio. Entonces, esta visión de medicina moderna que se basa en algunos temas científicos modernos que vamos a conversar hoy día también, es súper esperanzadora porque nos explica de manera coherente, de manera fisiológica, técnica, científica, que realmente nosotros somos quienes generamos nuestras propias realidades, nuestro cuerpo se está regenerando constantemente, y yo siempre lo pongo como ejemplo con los pacientes, nosotros lo vemos en el pelo, yo sé, en las uñas, si yo empiezo a tratar bien a mi cuerpo, la uña que viene creciendo viene con nueva información. Entonces es evidente también que nuestro cuerpo se va regenerando y que los estímulos que nuestro cuerpo recibe son los que condicionan la posibilidad de estar en salud o en enfermedad. Hoy lo asociado a las plantas, bueno, yo no sé si tú tienes una huerta muy grande ahí, pero cuando uno tiene planta, cactus, ponte tú, es, es súper notorio cómo tú ves tu planta crecer durante un cierto periodo. Por ejemplo, si lo tuviste en intemperie, este pedazo de planta es más ancho, es más grueso, es más algo. Después el otro es un poquito más delgado, es menos verde, cambian en relación al ambiente donde tú la tienes. Y eso ya es lo literal de lo que a nosotros nos pasa. Claro, eso es ya evidente, o sea, lo podemos ver. Entonces ahí nosotros con la Vale haciendo turnos empezamos a tener estos cuestionamientos, de alguna manera no nos convencía mucho alguna especialización y empezamos a soñar con dedicarnos a la educación en salud. Recuerdo las conversaciones iniciales, siempre hablábamos de que la cultura occidental es muy analfabeta en salud. No sabemos cómo funciona nuestro cuerpo, no sabemos cómo funcionan nuestras células, nuestros órganos, no sabemos de digestión. Entonces cuesta mucho que tomemos el control de nuestra salud y lamentablemente la información que nos llega referente a salud, a nutrición, que hoy día es una locura en términos de hipercomunicación, nos llega desde redes sociales, desde pares, desde mitos culturales que hoy día ya sabemos que se están rompiendo y desde información en medios de comunicación del mercado que obviamente no quiere que estemos saludables, sino que nos quiere vender, ¿no es cierto? Entonces, ahí a mí me encanta contar mi historia del Milo, porque el Milo te hace grande, es realmente un mensaje que se entrega y que llega, porque la gente realmente lo cree, si me lo están diciendo en la televisión y me lo dicen una y otra vez, y me muestran en la televisión un niño saludable que al parecer toma Milo. Entonces después, cuando yo vi a un paciente en la urgencia, ¿qué le dio a su hijo en la mañana? Milo, y yo le cuento que el Satisfacción, Milo, un que el Milo orgullo. no es un alimento, el Milo no es un alimento para el ser humano, pucha, la gente se desilusiona mucho y cuesta también empatizar con eso, porque ese desconocimiento hace mucho daño y es un desconocimiento que se obtiene justamente disfrazado de conocimiento de información. Me están diciendo que el Milo te hace grande, entonces ¿por qué yo no habría de creer en eso? Entonces vemos una población muy mal educada en salud, tanto nosotros que tanto nosotros que estudiamos medicina nos dimos cuenta que una vez salido de la carrera, tanto porque la información hoy día se está formando demasiado rápido, nos damos cuenta que sabíamos más al parecer de enfermedades que de salud y por ahí empezamos a ampliar esta mirada. Como yo les contaba el otro día, a los que alcanzaron a estar un rato, que nosotros en la universidad realmente aprendemos mucho, mucho de enfermedades, mucho de tratamientos, mucho de bioquímica, de medicamentos, pero no aprendemos sobre cómo prevenir enfermedades. Entonces, tú realmente sales como médico con esas herramientas, que son realmente pocas, porque nos llegamos a enfrentar con una población que está mal educada en salud, y no solo está mal educada en salud, está mal educada en todo aspecto. Entonces, además,
tienes que como emparejar terreno en ese aspecto si tú quieres educar. Exacto. Y cuenta con este saco roto de enfermedades que son recurrentes, que son las mismas, de afecciones que la gente lleva a tu consulta o a tu sistema de urgencia, pero que tú no le solucionas al momento de darle una pastilla para el dolor o al momento de compensarla, porque en realidad el problema no es ese, esa es la punta del iceberg nomás. Y si tú no logras y si tú no logras llegar a entender eso como médico, pero sobre todo como paciente, como ser humano, si tú no logras entender que tu cuerpo te está hablando con un síntoma y no realmente es algo que tú deberías acallar, si tú no haces ese proceso, en realidad es un saco roto. Y de esa frustración que nosotros tuvimos cuando empezamos a trabajar, de no solucionar nada en realidad, de hacer puros parches, uno tras otro, es que nos empezamos a enfocar y empezamos a darnos cuenta que la base de todo era educar. Que si partíamos de ahí, podríamos lograr muchas más cosas, era mucho más costo efectivo además y era mucho más feliz, porque resulta que ahora que nosotros consideramos la salud no como la ausencia de enfermedad, sino como un estado de bienestar. La salud debería ser estar feliz, ser feliz. Estar bien físicamente, pero también mentalmente, emocionalmente, socialmente, económicamente, estar bien. Así que, bueno, de así llegamos a nuestro lifestyle. Exactamente, bueno, y eso que tú dices es muy bonito porque en el fondo es una definición de salud que está escrita, definida por la OMS hace muchos años, hace más de 70 años, la salud como bienestar mental, físico y social, y no solo la ausencia de enfermedad. Entonces, hoy día el foco pareciera estar más en la enfermedad que en la salud, ¿no es cierto? Y cómo somos capaces de volver a poner el foco en lo que realmente importa, que es la salud, que es el bienestar, y eso, como dices tú, de la mano de la educación, que hoy día es nuestra vocación principal en Casa Vive, entender que tenemos que aprender de nuestro cuerpo, de cómo funciona nuestra fisiología, tenemos que aprender de las cosas que nos hacen bien y que nos hacen mal, y que son verdaderamente esos los determinantes fundamentales de nuestra salud, y no los medicamentos, no el apagar los síntomas, No la tiene que haber genética. tiene que haber un complemento. Entonces, por ahí empezamos a, a alejarnos de la medicina tan tradicional y a buscar en otras partes, ¿no es cierto? A buscar en la nutrición, en otras miradas más integrales de la salud. Y no solamente, ay, se me fue el hilo de lo que estaba hablando, que no es solamente, claro, llegar a tratar a la gente, sino empezar a educarle y desde lo profundo y desde el fondo. Bueno, y así empezamos buscando. Pasamos por la medicina basada en plantas, por la medicina sintergética, por la medicina alópata, ¿cierto? Empezamos a estudiar Perfecto. diferentes mecanismos y nos dimos cuenta que era tan amplio. En realidad, la medicina preventiva, por así decirlo, es tan amplia porque para llegar al bienestar uno tiene que abarcar varios aspectos, que es imposible que sea solamente un médico tu guía en este camino. O sea, tiene que ser multidisciplinario, todos tienen algo que aportar, desde los profesionales de la salud hasta los ingenieros. De todas Eh, maneras. Todos Exacto. podemos educarnos entre nosotros en forma de colaboración, cosa de llegar a estar sanos. Todos podemos colaborar con la salud de todos. Exactamente, y recuerdo ahí cuando ya estábamos con la idea de Casaide, ver referentes en otros lados, y los referentes de otros lados hablaban justamente de eso, en lugares como por ejemplo la Universidad del Paciente, un lugar en donde no fuera solo el médico, y que también hoy día en Chile ocurre algo con la figura del médico en cuanto a las formas que aleja un poco la posibilidad de trabajar en equipo, ¿no es cierto? Nosotros hacíamos turno y veíamos como el médico se convierte en una figura de mucho respeto, de miedo a veces, en que no hay conversación digamos, horizontal con otros profesionales y en ningún caso con el paciente. Entonces, en esta visión moderna de medicina esteroidía, de medicina de la colaboración, el médico y el paciente, como justo alguien lo acaba de escribir, es un participante y nosotros colaboramos juntos en la mantención o en la recuperación de la salud por parte del paciente y en ese sentido los dos estamos en el mismo lugar de la consulta, el paciente es un experto en su vida, en su historia, y nosotros somos expertos en salud, en hábitos saludables, y es un poco así como llevamos también la terapia grupal o la terapia personal en la consulta. ¿Cómo fue su formación académica formal para llegar a esto? Ah, Eh, estudiamos medicina, después tuvimos la suerte, creo yo, de hacer una pausa y no meternos un poco en lo obvio, que era hacer una especialidad, si bien tuvimos
algunas tentaciones, y ahí paramos un poco, y en mi caso yo estudié medicina integrativa, estudié nutrición, y el año pasado me certifiqué como especialista de medicina estilo día, que hoy día es una posibilidad en un congreso internacional. Pero más que nada, esto ha sido educación, digamos, de uno, curiosidad, ir a congresos, Este fuimos a caso algunos es congresos. más bien autoformativo y colaborativo. Exactamente. Y nos encontramos con la grata sorpresa de que mucha gente está en lo mismo, y no estamos hablando solamente de médicos, sino que, como les decía, eran hartos profesionales de salud o no de salud, que ya están en búsqueda de este bienestar, de llegar a este bienestar, que no solamente estar sano, Exacto. no enfermo, digamos. Sí, pues lo que pasa es que ahí también la crítica al sistema o a la manera que lo hemos hecho es tan evidente porque estamos cada vez más enfermos que un poco la respuesta es obvia, no majadera, pero sí obvia de que tenemos que hacer las cosas distintos. Entonces nosotros desde el principio pensábamos eso, hay que hacer las cosas distintos. ¿Por qué la gente está cada vez más gorda? ¿Por qué la gente está cada vez más infeliz? ¿Por qué todos toman un medicamento? ¿Por qué hay cada vez más licencias por salud mental? Si la medicina es cada vez más moderna, si es cada vez más avanzada. Es ridículo pensar que estamos haciendo trasplante, operaciones de cerebro ultra complejas, comparables con países desarrollados, y que cosas muy básicas como la nutrición de la población en general es un desastre, y está basado en alimentos procesados que nos hacen pésimo para nuestra salud. Entonces, de alguna manera, la medicina moderna se ha quedado en algunas cosas, y no ha sabido quizá atacar la base de la problemática, que como nosotros soñábamos desde el principio, tiene que ver con generar instancias de educación y con replantearse un poco el modelo. Alguien comentó arriba algo que es muy cierto, que en una consulta de 15 minutos yo no puedo hacer educación. Entonces tendremos que replantearnos el modelo. ¿Y cuál será la respuesta para que este modelo funcione para todos? ¿Será hacer consultas grupales? ¿Será hacer consultas siempre en pareja, en familia, consulta online con 10 personas, enfocarnos más en la charla, generar material informativo? Y ahí es pega de nosotros y pega de la gente ir averiguando cómo somos capaces de generar un sistema que responda y que dé respuesta a esto y que en el fondo ponga al ser humano en el centro de la ecuación y no a la enfermedad y no al síntoma y no al medicamento. Y no hay fórmula para esto. Todos los médicos que están viendo profesionales de salud, en realidad, no busquen una fórmula porque no la hay. O sea, nosotros, así como nosotros hemos ido creando y encontrando soluciones sobre la marcha, y obviamente que estamos lejos de encontrar la panacea, porque no se sabe, realmente no se sabe. Así como también en nutrición tampoco hay una cuestión como categórica de cómo uno tiene que alimentarse, qué es lo que tiene que comer, qué es lo que no, los conocimientos van cambiando siempre. Entonces, ¿qué es lo mejor? Es lo que nosotros, yo creo que cualquier cambio en este momento es bueno. Porque la medicina en este momento tiene un enfoque súper reduccionista, súper simplista, y que nos da soluciones para las afecciones de la mayoría de las personas. Exactamente. Oye, bueno, entonces ahí nosotros, me acuerdo, en los turnos empezamos a buscar respuestas y, y tuvimos una desilusión muy grande cuando fuimos a un congreso de nutrición en Viña, que esto fue cuático visualizar algo que igual veíamos siempre, que era como el mercado está metido a fondo en la ciencia de la salud. Imagínense usted ir a un congreso de nutrición en donde había un stand de Coca-Cola, recomendando la Coca-Cola Light porque al parecer era saludable, entregando información sobre eso. Entonces, fue grotesco ver cómo la industria está metida y la charla final de ese congreso, que se llamaba El arte de tratar al paciente obeso, que me acuerdo clarísimo que a nosotros el nombre nos dio mucha esperanza. O sea, van a hablar de el arte de tratar al paciente obeso, vamos a hablar del ser humano en su amplio concepto. Y duraba Y, una hora y era ya raro, porque ¿cómo va a durar una hora si este tema es muy complejo, muy profundo? y el Estaba arte, todo, y ese arte terminó estábamos ser. hablando de hipoglicemiantes, de anorexígenos que ella recomendaba recetar de por vida. ¿Te acuerdas? Y ahí nos Sí, paramos, nos fuimos. medicamentos para toda la vida. Entonces, ahí también nosotros pensamos que había que hacer algo distinto y empezaron las ganas de hacer esto, de educar, que decanta en algo que finalmente Casavive, este tipo de cuestionamientos ya fueron hace varios años. Y después sí tuvimos la suerte de buscar en otros lados, de encontrar congresos en el extranjero, fuimos a un congreso en México que fue maravilloso, que me sorprendió mucho porque el foco principal del congreso
que fuimos en Guadalajara, era que la industria farmacéutica y la industria alimentaria no estaba involucrado. Entonces, por supuesto, el congreso fue más caro, por supuesto que los coffee break eran fruta y café solo, y no estaba lleno de dulce, y no nos regalaban iPad como regalan en los congresos acá, y la comida del último día no fue similar a un matrimonio como en los congresos científicos acá, sino que vimos cómo había mucho respeto en el fondo por los conflictos de interés. Y cada expositor presentaba sus conflictos de interés cuando venía, si un expositor, alguna empresa o alguna fábrica de alimentos, de suplementos o de máquina, por ejemplo, que midiera composición corporal, le había pagado los pasajes, eso se explicitaba. Entonces creo que ahí hay una conversación súper relevante para la medicina del futuro, que es que alejemos los intereses de eso. Eso evidentemente hoy día estamos muy lejanos a eso, están los intereses comerciales a fuego, y eso nos hace, por ejemplo, enfrentarnos con esa triste realidad de que en la charla final de un congreso de nutrición que se llama El arte de tratar a un paciente obeso, no haya cuestionamiento psicológico, no haya cuestionamiento filosófico, sino que sea decir a un paciente obeso tenemos que darle anorexígeno, y eso se hace hoy día en Chile, y evidentemente no da resultados, porque las cifras de obesidad solamente siguen escalando. Entonces, hay que darle una vuelta, tenemos que pensar cómo iniciativas como esta tanto nos metemos en la educación del paciente como en la fiscalización y en la educación masiva en medios de comunicación, cómo fiscalizamos a que nos cuenten la verdad en los productos que nos venden, y sin duda ahí hay una conversación que da para largo y que nosotros siempre conversamos en Casa Vive, que tiene que ver cómo el modelo de desarrollo pone al ser humano en el centro, porque esto no solo ha pasado en Chile. Es impresionante ver que todos los países que han tenido modelos económicos de libre mercado demasiado exagerados empiezan a presentar cifras de obesidad, de sobrepeso, de enfermedad crónica, de enfermedad autoinmune, de uso de medicamentos, de licencias médicas exageradas. Entonces, sin duda que hay algo en común que tiene que ver con hacer una reflexión de cómo el modelo permite el desarrollo de un ser humano feliz. En ese congreso hablamos un tema súper importante también, que fue importante, encuentro yo, que se refería a la doble carga que hay en el planeta. Porque en este lado del planeta, que es la parte occidental, la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte, lejos, por Sí. lejos. Son enfermedades más prevenibles, que tienen mucho que ver con el estilo de vida, tienen que ver con la industria, tienen que ver con la educación. Y resulta que hay otra mitad del planeta que se muere de hambre, que no está expuesta a estos estímulos externos, que no está en este ambiente, pero hay una hambruna en la otra mitad del planeta. Por otro lado, eso es interesante. Y lo otro interesante es que si tú sacas a cualquier persona que está criada en un ambiente así, incluso, y que es sana, con su propia genética, que se supone que en su familia, por ejemplo, no hay nadie enfermo, o que en su país en general las enfermedades cardiovasculares no son un tema, pero si tú lo sacas de ahí y lo llevas a vivir a Chile, a Estados Unidos, a un país occidental, esa persona se enferma de las mismas enfermedades, de los mismos cánceres, de las mismas enfermedades cardiovasculares. O sea, todo va en el ambiente. Lo que tenemos nosotros de predisposición y de nuestra genética, etcétera, no es tan importante como lo externo, como los estímulos que nosotros le damos a nuestro cuerpo, como a lo que tenemos toda la vida en el ambiente en el que nos exponemos. Eso es lo que termina finalmente con la enfermedad y de qué nos vamos a morir, cuántos años vamos a vivir. Y como dices tú, eso está estudiado y reestudiado. O sea, nosotros estudiamos en la medicina, en la carrera de medicina, tal cual lo que tú dices, un paciente de África, que donde las cifras de hipertensión eran casi nulas, se trasladaba a Estados Unidos y esa raza tenía niveles de hipertensión similares a la población americana. Y en Canadá estudiaron en el año 90 los determinantes de la salud, es decir, qué es lo que influye en la salud de las personas. Y resultaba ser que más del 60% de esa influencia tenía que ver con el estilo de vida, con las decisiones, con lo que como, con lo que me muevo, con lo que pienso, con lo que duermo, y el porcentaje menor tenía que ver con la asistencia de salud, o sea, con los centros de salud, con la asistencia médica, con los medicamentos, un porcentaje menor. Y eso se descubrió o se estudió desde los años 90 en Canadá, entonces ya sabemos que los determinantes de la salud más relevantes son los estilos de vida de las personas, pero eso se contradice con cuánto invierten las personas y el país en estos determinantes, porque hoy día lo que más influye en la salud de las personas es el estilo de vida y la educación, y eso lo sabemos hace 30 años, y es en lo que menos se invierte, y lo que menos influye en la salud de las personas es la asistencia de salud, es decir, el hospital, el lugar final, el medicamento, la atención, y eso es donde se invierte prácticamente todo el presupuesto de la salud.
y más todavía hoy día en Chile y en los países occidentales, porque estamos sobrepasados absolutamente por las repercusiones de estas enfermedades crónicas. Entonces hoy día Chile gasta más plata en dializado, que la gran mayoría de esos casos es absolutamente prevenible. Se gasta un tercio del presupuesto, por ejemplo, en salud. Entonces, evidentemente hay que darle una vuelta de cómo podemos ir revirtiendo esta situación. Voy a mostrar la foto que me inspira. Mala Cada vez noticia. que esa foto me inspira. Oh, estas son las chiquillas. Ya, Exacto. este Congreso de Nutrición no era cualquier Congreso de Nutrición, era el Congreso Nacional de Nutrición, anual, que se hace una vez al año, y ahí auspicia, bueno, probablemente está Nestlé, Coca-Cola, etcétera. Yo he ido a varios congresos de pediatría también, y en pediatría eh, los laboratorios, sobre todo los lácteos, las Nestlés, son los que auspician. Entonces realmente tú no sabes la calidad de la información de lo que estás escuchando, porque hay mucho conflicto de interés. Perfecto. Por eso fue tan agradable ir a ese congreso en México que hice el Manuel. Pues fue súper agradable hablar así a calzón quitado. Exactamente. Aprendimos mucho y además que nos motivó mucho. O sea, se puede hacer medicina así. Es más difícil, obviamente es más caro, pero se puede. O sea, es más Y es caro más para... lento, y es más lento también, que creo que es algo súper relevante. Hoy día estamos en una sociedad de la hipercomunicación, hiperacelerada, de la inmediatez. Si a mí me duele la cabeza, yo quiero que se me pase el dolor de cabeza. Punto. Me lo venden, lo compro. Y el dolor de cabeza es un síntoma, que es una oportunidad para aprender por qué yo tengo dolor de cabeza, cuestionármelo y hacer los cambios que me signifiquen no tener dolor de cabeza. Entonces, entre esta realidad cultural, la oferta exagerada de medicamentos y la ausencia de la educación, es que permitimos estos patrones que se repitan, en donde yo me duele algo, en donde yo tengo un problema de salud, lo compro, lo compro, lo compro, y me pierdo la oportunidad de que la enfermedad, de que el desequilibrio, de que el síntoma realmente me enseñe. De esa manera yo puedo hacer cambios, puedo tomar el control de mi salud y puedo darme cuenta que depende principalmente de mí. Por eso te decía que es buena y es mala noticia, porque es mucho más fácil cuando tu salud depende del sistema. O sea, por un lado es buena noticia porque está en tus manos y no tienes que depender de algo más, pero por otro lado es una gran responsabilidad. O sea, tú tienes que conocerte, tienes que hacerte cargo, tienes que concientizar y no siempre es fácil, De pero todas es maneras. uno de cada uno al final. Exacto, de hecho es más difícil. Ahí alguien preguntó por cómo responden los pacientes. La verdad es que bien, igual cuando la gente viene a vernos en general, cuando ya han agotado posibilidades, la medicina más tradicional no ha dado tanta respuesta, pero tampoco nosotros digamos esto es una batalla contra la medicina tradicional, esto es un complemento. O sea, los hábitos saludables, la medicina del estilo de vida, de la conciencia, es una base que debiéramos tener todos, es por donde parte la preocupación por mi salud y los medicamentos, algunas intervenciones, o sea, el ser humano hemos sido capaces de hacer cosas espectaculares en medicina tradicional o alópata, pero esa medicina tiene que complementarse con hábitos saludables y eso está escrito, pero no se hace. Piensen que la Guía Nacional de Diabetes, el primer tratamiento cuando a mí me diagnostican prediabetes o diabetes, está escrito en la guía, que es una garantía explícita de salud, que son cambios en estilo de vida por 3 meses, no medicamento. Eso está escrito en una guía nacional, que es ley. O sea, lo sabemos y no lo hacemos, porque es difícil, porque cuesta, porque requiere tiempo, porque no tenemos a la gente capacitada. Entonces nosotros sabemos que los medicamentos no son la primera línea de los tratamientos. El nuevo paradigma de las enfermedades crónicas es la baja de peso, es el ejercicio, son los pensamientos positivos, es tomar sol y tantas otras cosas que sabemos hoy día que la ciencia demuestra y que sí o sí tenemos que caminar en esa dirección. Mira, eso es aplicable para bebés, donde todos los pediatras dicen que hay que darles vitaminas y hierro a los lactantes fortificados, etcétera. Sí, no, lo que pasa es que hay un periodo de la vida, que es la lactancia, donde los niños solamente van a tener ingesta de leche materna, que es lo ideal. Y en ese periodo se sabe que se necesitan fierro, que se necesitan vitaminas, porque hay enfermedades erradicadas gracias a ese suplemento. Ahora, si son necesarios o no, es una pregunta muy difícil de responder. La lógica dice que no. Mi lógica dice que no. ¿Por qué un ser humano necesitaría un suplemento si está alimentando de lo que su naturaleza le indica?
pero en niños no se pueden hacer estudios, entonces es súper difícil responder esas preguntas con certeza, porque obviamente hay un conflicto ético. Entonces, en niños en general no hay estudios que te comprueben nada. Mm, Nadie estudia cosas en niños. Entonces, a mí, uno hace en general lo que la lógica te indica. mm. ¿Está ahí? Hay enfermedades erradicadas como el raquitismo por el suplemento de vitamina C D antes del año. O sea, eso es así. Exactamente. Claro, nadie, Equilibrio. nadie va a hacer el intento de estudiar que no, que no es así. De todas maneras, alguien dijo que algo que nos pasaba mucho a mí en la consulta o en los turnos en realidad, que efectivamente, como la población está tan mal educada respecto al uso de medicamentos o respecto incluso a lo que está pasando hoy día que tiene que ver con una infección viral. Cuando llegaba un paciente por una infección viral que yo diagnosticaba y mi única indicación era paracetamol, porque es lo que corresponde hacer, o incluso ni siquiera, agua y reposo, exactamente, malo, el médico es malo, me dejó paracetamol nomás, no me dejó antibiótico, el médico es malo, y es médico general nomás. Entonces, convivimos mucho con eso, con la desilusión del paciente, porque nos acostumbramos a que los médicos buenos, que saben más, nos dejaran muchos medicamentos, en muchos casos innecesarios, y es súper triste ver cómo por esa misma demanda de los pacientes, veíamos a colegas y nosotros mismos, que de repente era tan intolerable la situación, que había que dejar amoxicilina para un resfriado, que yo sé que estoy haciendo más daño que bien, entonces, porque estoy alterando la microbiota, que ya vamos a hablar de microbiota, entonces es complejo este mundo cultural de ausencia de educación en salud, porque genera prácticas que son absolutamente nocivas para la población y que van haciendo que esto se mantenga, que se mantenga este ciclo de maleducación, de remedios, pero me dan los remedios, pero yo los pido, y más en la parte privada, en la clínica era ridículo. Yo vine para que mi hijo le diera antibióticos, pero si su hijo no necesita antibióticos, pero es que yo vine para eso pagaron, y pagaron caro, entonces querían el antibiótico, o yo pagué acá para que me hicieran la ecografía, pero si no hay sospecha de apendicitis, pero es que yo quiero la ecografía, entonces estoy pagando por ese sistema, por ese servicio, entonces en un sistema que le dio este valor de bien de consumo, ¿no es cierto?, a la salud, es que es tan complejo poner sobre la mesa estas conversaciones que nos hablen de la educación y de la reeducación o la alfabetización en salud. Sí, y aparte que en este mundo, además, independiente de la educación, este mundo está preparado para la inmediatez, todo ahora es demasiado simple, es demasiado fácil, tú quieres ver una película, lo buscas en YouTube, o quieres comer algo y llega un delivery, es todo tan simple que tú esperas que salud sea igual. Tu cuerpo necesita tiempo para recuperarse, pero no le damos el tiempo. Necesitas tener fiebre porque la fiebre es un mecanismo de defensa, pero no lo dejamos tener fiebre porque estoy sufriendo, porque me siento mal. Y así, o sea, si nosotros no nos permitimos, no nos escuchamos y no nos permitimos pasar por los procesos, siempre vamos a estar buscando soluciones parte, que nunca van a ser definitivas. Es como hacer una dieta, la dieta de la no sé qué, en vez de cambiar tu forma de relacionarte con la comida, y así para todo en realidad. Exactamente, el ejemplo de la fiebre es muy bueno, porque la gente le tiene mucho temor a la fiebre, y la fiebre es una respuesta natural, normal, que permite que mi cuerpo luche contra un cuadro infeccioso, obviamente no a nivel exagerado y en condiciones extremas, en niños, en cierto grupo, se puede hacer algún tratamiento, pero es súper complejo hoy día explicarle a una persona que su tratamiento para su cuadro viral va a ser reposo de una semana, y que es lo Claro. que debe ser, es lo O que yo sé fiebre, encima. vas a tener fiebre 3, 4 días. Eso es lo normal, eso que se espera para una gripe. Claro. Eh, haz Sí. reposo, hidrátate bien. ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? Así es el proceso. O sea, no puedes entender que tu cuerpo necesita hacer anticuerpos y los anticuerpos se demoran 2 días, después el leucocito, después viene para acá y después al final pasa esto. Porque el cuerpo no... Exactamente. Oye, para enfocarnos un poco en la conversa, me gustaría que habláramos de los pilares de la medicina de estilo de vida y antes de eso de dos conceptos modernos de salud que hacen mucho sentido porque explican cómo lo que hacemos cambia estructuras, cambia bacterias, cambia la genética, y uno es la epigenética y otro es la microbiota, que son conceptos relevantes, modernos de salud que todos deberíamos conocer. Lo primero es la epigenética, que es todo lo que rodea la genética, que nos explica la ciencia cómo lo que hago, lo que como, lo que pienso, lo que duermo, lo que me muevo, produce señaléticas que prenden o apagan genes
y esto es absolutamente esperanzador en cuanto a que la genética no define mi futuro, y la creencia popular hoy día tan arraigada de que si mis padres tienen alguna enfermedad, de si mis abuelos fallecieron por alguna enfermedad, yo simplemente estoy esperando que esa enfermedad ocurra, me estoy preparando para eso. Entonces, cuando conocemos epigenética como concepto, entendemos que podemos alterar nuestros genes, podemos hacer que se prendan o se apaguen información genética, y en base a eso, la posibilidad de que ocurran o no ocurran ciertos desequilibrios. Y esta información ya la sabemos, y esto es ciencia pura. Esto no es nada esotérico, ni decir tengo pensamientos positivos y voy a estar bien. Esto no es nada chamánico, también es chamánico porque de ahí viene, también es intuitivo porque de ahí viene, también es oriental porque viene de varias partes en el Pero lo que fondo. tú haces es que es real, es algo real, es tangible, es bioquímica, es química. Exacto, Y exacto, es ahí, señalística, identificable, medible, es ver ahí al microscopio electrónico una secuencia de genes apagándose, prendiéndose, expresándose. un Entonces, ejemplo hermoso de epigenética es el concepto de los 1000 días de los niños, que es obviamente tú lo metilación sabes porque y te encanta la acetylación. pediatría. Exacto. ¿Mm? El concepto de los 1000 días habla de cómo se desarrolla un niño en los primeros 1000 días de vida, contando desde la concepción hasta los 2 años. Porque en ese momento, como están todos los órganos de formación, imagínense que nosotros crecemos y nos multiplicamos en peso y en número celular en ese momento más que en ningún otro momento de la vida. O sea, pasamos de ser 2 células a ser una cosa que camina, que camina, que respira, que piensa. Una multiplicación celular ridícula. Y en ese periodo influye, pero categóricamente, todos los estímulos ambientales que nosotros le demos. Entonces, es, como decías tú, brígido pensar que los genes se van a apagar o se van a aprender en relación a lo que yo comí, a lo que yo pensé, al estrés que tuve durante mi embarazo, es real. O sea, cuando uno dice, oye, al embarazado y está tranquila porque tu guagua, es real. El desarrollo neurológico, el desarrollo neurológico de un niño y de un recién nacido tiene mucha relación con el apego, por ejemplo. O sea, así de simple, eso es cuantificable. O sea, tú podrías medir el CI de un niño. Es difícil, obviamente que es muy difícil llegar a la práctica, pero el CI de un niño va a ser muy superior si es que tuvo un buen apego durante el recién nacido, el lactante, etcétera, hasta los 2 años. Su cerebro simplemente va a tener mayores conexiones sinápticas, y eso es cuantificable. Y ese Exacto, es un ejemplo así claro, clarísimo de lo que es la epigenética. exactamente. Hermoso. Oye, bueno, y el otro concepto que nos gusta mucho tiene que ver con la microbiota, con el comprender, en el fondo es comprender lo en movimiento que estamos. El ser humano está en movimiento constante, el otro es la regeneración, que yo explico con el pelo, ¿no es cierto?, con las uñas. Nosotros sabemos que nos regeneramos, nuestro cuerpo entero se regenera, cambia por completo. El hígado se puede regenerar en un año. Las células epiteliales de la mucosa digestiva se cambian cada 4 o 5 días. Entonces yo tengo gastritis, en 4 o 5 días cambio la sensación física del epitelio, o sea, de la parte más afuera de todo mi tubo digestivo. Entonces, el cuerpo está en movimiento constante. ¿Y de dónde viene la información de esta regeneración permanente de los estímulos que recibo? Entonces, ¿cuán relevante es comprender eso? Porque yo sé que realmente me puedo cambiar en pocos días. Y lo vemos, porque es evidente. Entonces tú andas con el pelo bonito. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás comiendo bien? ¿Estás recibiendo amor? ¿No es cierto? Te ¿Estás con enamoraste. pensamientos, te enamoraste, estás con pensamientos positivos? Nuestro cuerpo macroscópicamente responde a los estímulos que recibimos y nosotros lo vemos de manera evidente, porque sabemos que es así. Hoy día hablaba con unos pacientes que le habían mandado a tomar zinc porque tenía un problema en la uña y macroscópicamente lo vio, como agregando un micronutriente que perfectamente podría haber sido con la nutrición y con otro estímulo, macroscópicamente sus uñas mejoraron, la nueva uña que salió mejor, porque fue mejor estimulada, porque tenía lo que necesitaba para seguir estimulándose y creciendo, y eso hay que pensarlo en todo el cuerpo, porque en diferentes velocidades nuestro cuerpo se está regenerando de manera constante. Entonces, qué lindo tu película, me dice Nico. El tuyo igual está muy bonito. ¿Te sientes amado? ¿Estás Súper recibiendo amplio. amor? El Nico igual tiene el pelo bonito, aunque se lo tiñó rubio, pero le queda bonito. Y el otro concepto es la microbiota, que es comprender que lo que es súper sorprendente, que nosotros somos más bacterias que células en el cuerpo humano, que tenemos más o menos 1,5 a 2 veces bacterias en todo el cuerpo versus células humanas, y en información genética esta relación podría llegar a 100 veces. Y lo mismo, sabemos que esta microbiota, que es este grupo de bacterias que habita principalmente el colon,
influye de su equilibrio, depende mucho de nuestra salud, de nuestro sistema inmune, de nuestra salud mental, etcétera, y también sabemos que podemos influir en esas bacterias con el alimento que le damos. Mm. La microbiota tiene mucha relación tanto con el sistema inmune, pero también con nuestra genética. O sea, el otro día leyendo el paper hay cosas que me sorprendieron. Cómo desarrollar más factores antioxidantes, cómo antihipertensivos, cómo... O sea, realmente es un mundo. La microbiota nos puede determinar y se relaciona sobre todo con nuestra dieta. También influyen otros factores como el estrés, etcétera. Nosotros somos, acordémonos, somos holísticos para todo. Pero lo que más Exacto, influye es nuestra alimentación. Y ahí los azúcares, las carnes procesadas, son lo peor para nuestra microbiota. exacto. Y necesitan fibra y ritmo circadiano. Oye, bueno, entonces, Oye, dentro de... ¿cómo Dale. definirías tú? Porque es una pregunta súper compleja. Yo me la he tratado de definir. ¿Cómo dirías qué es la medicina de estilo de vida? Parece simple, Eh, pero no es tanto. sí, o Tenemos sea, claro mira, los fines. sí, la medicina de estilo de vida es un enfoque, es una aproximación terapéutica basada en la evidencia científica que busca hacer educación en hábitos saludables y que entiende como principal herramienta terapéutica la modificación de hábitos. De Y hábitos. hablaremos entonces ahora de cuáles son los pilares de estos hábitos, que es lo que nosotros hacemos habitualmente en la consulta. En el fondo sabemos que nuestro bienestar es multifactorial, no dependemos de una cosa. Y hoy día estamos locos, por ejemplo, con la nutrición. Y la nutrición es una parte más de todos los estímulos que recibimos. Eh, y entonces vamos a hablar de todo lo que influye en el ser humano y de manera tradicional la medicina del estilo de vida ha definido algunos pilares, que uno es la alimentación saludable, otro es la actividad física, el manejo del estrés, el descanso adecuado, el cese de sustancias tóxicas y las relaciones sociales significativas. Y estos pilares, a visión nuestra y crítica, también pudieran quedarse cortos, porque hay mucho más que influye en nuestra salud, en nuestro bienestar, en nuestra felicidad. Exactamente. Entonces, de manera clásica, esos son los pilares y las herramientas con las que nosotros trabajamos. Y todo esto con evidencia científica moderna, todo esto con intuición, todo esto con experiencia, y ahí va haciendo más sentido cuando yo hago cambios que están avalados por la ciencia, que me hacen bien. Entonces ahí yo puedo dejar de escuchar a alguien que me dice que coma cada 3 horas y haga 2 snacks, porque hoy día a mí me hace sentido que no como si no tengo hambre, y me hace sentido porque la ciencia también avala intervenciones como ayuno intermitente o como alimentación restringida en el tiempo, que a mí que me encanta la nutrición, me gusta mucho más hoy día hablar de ayuno que de qué comemos, porque de qué comemos está lleno de información y de hipercomunicación y se están peleando las ideologías nutricionales, pero hay otras cosas que son tanto más relevantes. Ujú. Bueno, nosotros hemos discutido hartos temas en relación a la nutrición y la alimentación porque nos han preguntado cómo se definen bastante. ¿Son keto? ¿Son veganos? ¿Son vegetarianos? ¿Son plant-based? Y no, en realidad no solo somos. Estamos tratando de llevar una alimentación saludable y eso no es categórico. Exacto. A medida que uno lo va leyendo, va aprendiendo que lo que tenemos que comer son plantas. Nuestra alimentación se tiene que basar en plantas. Estamos hablando de frutas, verduras, legumbres, semillas, cereales integrales, granos. ¿Se me va algo? Raíces, Raíces, todo lo que sea de la tierra. todo. Y esa es la alimentación que alguien me había preguntado por ahí para fortalecer tu microbiota. Sobre todo Exactamente. fibra. Y ahí tenemos que tener claro lo que no tenemos que comer. O sea, lo que no se recomienda comer porque va a afectar nuestra salud. Alimentos inflamatorios, que las carnes procesadas, los alimentos procesados que en realidad no son alimentos, son Mira, ingredientes juntos, fabricados, exacto. los azúcares que nos hacen muy mal, Hongos. pero no somos, no somos veganos, no La verdad promocionamos el es que veganismo. sí, o sea, yo creo que en el fondo hoy día está más que claro que hay más de un sistema de alimentación saludable que tiene que ver no solo con lo que como, sino que también con los ritmos en los que como. A lo mejor no tengo que comer todos los días, depende de mi actividad física, depende de mi masa muscular. Y ahí yo siempre me quedo con las recomendaciones del plato saludable Harvard, que a mí me hace sentido comer alimentos, no comer de más, comer principalmente plantas. Alguien pregunta por el pescado, por el huevo, por los mariscos.
depende de cada persona. Si tú quieres incorporar huevos, mariscos, pescados porque te hace sentido, va a ser parte perfectamente de una alimentación saludable, en donde lo más importante es que nos consumamos alimentos reales, que es lo que hoy día nos está pasando. Hoy día la crisis en cuanto a nutrición no tiene que ver con estas religiones o equipos nutricionales modernas, con influencers por Instagram, sino que tiene que ver con que estamos comiendo 50% de alimentos procesados en dietas occidentales, 50%. Entonces, ¿qué es relevante? Que estemos cuestionando si hay que comer 100% basado en planta, o 70%, o 60%, o 80%, o que entendamos que hay cosas que no son comida para el ser humano, que son los alimentos procesados, ultraprocesados, el Milo, ¿no es cierto?, la Coca-Cola, el pan blanco, lo que viene en bolsa, lo que está el 70% en los supermercados. Entonces, pareciera ser algo tan sencillo, pero tampoco lo es, y creo que la hipercomunicación en relación a esto también hace bastante daño. Comer comida, como dice Nicolás. No desesperarse. Y es chistoso cuando la gente te pregunta, te dice, no, pero no hay que comer alimentos procesados, azúcar, etcétera. Entonces, ¿qué como? Todo lo demás, Manzana, manzana, todo lo demás. agua, claro. O que le Hongos doy de a mi repente. hijo en la mañana, O si no sea, lo ¿qué miro, es hongos? ¿qué le doy? Agua. Bueno, entonces el mundo de la nutrición es un mundo largo, un mundo complejo, donde hay mucha evidencia científica hoy día. Creo que es muy bonito conversarlo de manera también personalizada. Lo que yo como no me define. Yo no soy keto, yo no soy vegano, yo no soy mediterráneo. Hola, yo me llamo Manuel y tengo diferentes decisiones nutricionales en las diferentes etapas de mi vida, de acuerdo a lo que me va haciendo sentido, y eso evidentemente también puede y debe ser evolutivo. Entonces, y hay alimentos que además le hacen mal y bien a una persona. Hay gente que son alérgicos a medicamentos, gente que es intolerante a algún nutriente, gente que es intolerante a la lactosa, gente que vomita con la leche, gente que le salen granos con la leche, que le da asma con la leche, como me pasaba a mí, gente que es adicta al azúcar, gente que la carne roja le cae pésimo, gente que no le cae tan mal la carne roja. Entonces, es un mundo que Cada debe ser personalizado y cuya base tiene que ver con comer alimentos reales y comer muchos alimentos de origen vegetal. Entonces, bueno, eso con la nutrición, para alcanzar a hablar un poco de los otros pilares que son tan o más relevantes. Hoy día se considera que el gran problema de salud de la población es la falta de actividad física. El principal predictor de salud a futuro no tiene que ver con la nutrición, tiene que ver con la actividad física, con la capacidad que yo tengo de moverme. El 90% de la gente en Chile no se mueve lo suficiente, no tenemos la masa muscular adecuada, entonces eso nos va a generar una incapacidad de responder a todo. No podemos responder a ningún mal si nuestro cuerpo físicamente está dañado y hoy día no caminamos, no corremos, no saltamos, no bailamos, no nadamos, nos movemos poco y nos movemos mal. Entonces, ¿Qué es lo que hablar dice de... Jaime respecto a los que tenemos que movernos? Porque no es tan complejo, es algo simple. Muévete lo que más puedas, muévete fácil, muévete simple, camina, corre, anda en bicicleta, no necesitas hacer un deporte extremo ni un deporte muy exigente, sino que moverte, Exacto. acostumbrarte a caminar, a subir escaleras, no ir a andar en ascensor ni usar escalera mecánica, acostúmbrate a andar en bicicleta, acostúmbrate a hacer fuerza. ¿Cuál es la recomendación de Harvard textual? ¿30 minutos? O sea, claro, las recomendaciones clásicas son 30 minutos, 5 días a la semana de actividad leve o moderada, 3 días de actividad de fuerza. Si uno lee las recomendaciones parecen súper inalcanzables y evidentemente no las hacemos. Y hay que pensar evolutivamente que nosotros pasamos la elongación también a un ejercicio. Alguien dice, efectivamente, hay ejercicios de elongación, ejercicios de equilibrio, ejercicios de fuerza y de resistencia, y deberíamos incorporarlos todos en nuestra vida. Yo cocino y Eh, bailo, yo cocino y bailo, yo hago aseo y bailo, yo manejo y bailo. Claro. Y ahí hay un concepto moderno que es el NEAT, ¿no es cierto?, que es la actividad que genera termogénesis, que no es el ejercicio formal, que pareciera ser lo más importante, que es exactamente lo que dices tú. Yo camino para todos lados, y la actividad normal del ser humano básica que ocupa los músculos más grandes que yo tengo, que genera más gasto energético, que aumenta la sensibilidad a la insulina, es caminar, es utilizar los músculos grandes. Entonces, a veces nos complejizamos el tema del ejercicio. Hay algunos gráficos en Estados Unidos que muestran cómo aumentan los gimnasios y ahí viene aumentando la obesidad, el sobrepeso. Entonces no ha sido la respuesta ir al gimnasio a hacer máquinas con posiciones anómalas. Hoy día vivimos en cautiverio físicamente, nos sentamos mal. ¿Cuántas veces hemos hablado que vamos al baño mal? No vamos bien al baño porque tenemos nuestras piernas ubicadas de manera incorrecta, lo que hace que el ángulo del colon no funcione. Entonces, la parte física de la salud
el ejercicio como medicina, la polipíldora, que es realmente la actividad física, es algo urgente a educar, a controlar, a hacer que nuestros niños corran, salten, se muevan, a bajarnos una cuadra antes, 2 cuadras, 5 cuadras antes de la micro para caminar a la casa, a vender el auto si es que vivo en el centro porque no lo necesito, porque camino para todos lados. En el fondo, a incorporar un estilo de vida que signifique moverme, moverme más y moverme mejor, estirarme en la mañana, pero sin duda es algo absolutamente fundamental y esto sí que la ciencia lo ha conversado 1000 veces, se han comparado actividad física versus medicamento y la actividad física sale ganando en muchos estudios para diferentes problemáticas. Amasar pan, amasar pan también es ejercicio, dice el otro. Brígido. Pero claro, hace 100 años no existía el gimnasio y esto no era tema. No podíamos más, teníamos que buscar la comida, todo era más difícil. Tiene que ver harto con la facilidad de vivir ahora. Todo es Exactamente. demasiado fácil y nosotros no nos cuestionamos que nos saltamos lo que es normal. Exacto. Que Ya tenemos entonces, Vale. pilar 1, nutrición. Pilar 2, movimiento. Pilar 3, higiene del sueño. Higiene del sueño. Bueno, con higiene del sueño se puede hablar mucho de ritmo circadiano, que hoy día es un temón, hoy día no estamos expuestos a luz natural de sol, estamos expuestos a luz falsa. ¿Ustedes tienen auto? No. Yo, O sea, yo yo sí, no hermano, tiene auto. camino. Entonces, hablar de sueño hoy día y hablar de higiene del sueño, hablar de no exponerse a luz artificial, hay algo clave que tiene que ver con la secreción de melatonina, que se inhibe cuando yo me estimulo con luz artificial, luz chatarra. Entonces también hay una conversación que se puede ir haciendo, el sueño normal es de 7 a 9 horas, permitirlo es clave para la salud, siempre es un tema súper relevante en la consulta, en el tratamiento de una enfermedad, en la búsqueda de volver un equilibrio, y eso se pueden ir incorporando algunas medidas. Lo de la luz es clave, ya tenemos información para sustentar que debiéramos tener luz roja en nuestras casas o lentes que bloqueen la luz azul. Voy a poner mis lentes de bloqueo de luz azul aunque se rían. Entonces, Que te ve igual a tu papá con el chaleco. entonces ahora yo no estoy bloqueando, Germán? yo no estoy bloqueando la secreción de melatonina en mi cerebro, por lo tanto permite un descanso más adecuado. Y lo mismo con la alimentación. El ritmo circadiano me indica que yo no debo alimentarme después de que se pone el sol y eso también dificulta el sueño. Y lo que se mezcla también con lo que hablamos de nutrición, que al parecer de manera particular deberíamos comer en un horario mucho más restringido de lo que lo estamos haciendo. Bueno, cada pilar de la medicina estilo de vida podríamos darnos para un live completo. De todas maneras. Un poco extenso. Sí, pues bueno. Mira, otro pilar es el cese de hábitos tóxicos. Y cuando nosotros decimos cese de hábitos tóxicos no nos referimos solamente al copete y al trago, ¿cierto? Porque eso es lo que se te viene actualmente, el alcohol y la droga. Sí. Pero resulta que hay muchos hábitos tóxicos que nosotros tenemos. Un hábito tóxico puede ser una relación tóxica, sí. Un pensamiento tóxico, de una alimentación tóxica, etc. O sea, todos los hábitos que influyen de manera negativa en nuestra vida puede llevarnos a enfermarnos. Si nosotros tenemos un pensamiento recurrente, un negativo, eso ya puede llevarnos por un lado a tener depresión, pero por otro lado a tener cáncer. O sea, la otra vez salieron unos titulares, esto que estoy diciendo. Los hábitos tóxicos pueden ser en realidad muy amplios. Y para identificarlo uno tiene que de nuevo volver atrás y hacer la reflexión. Que si hay algo que está haciéndome mal en la vida, no debería apartarlo. ¿Será importante para mi salud y no solamente para mi estado de ánimo? De todas maneras. Entonces, bueno, ahí con los hábitos tóxicos también se puede vincular la salud mental, tema relevante, el manejo del estrés. ¿Qué hacemos para manejar nuestro estrés? Hoy día también estamos en esta situación de miedo excesivo. Entonces, ¿qué hago? Dejo de estimularme, dejo de ver matinales porque me enseñan pura basura, me muestran miedo. ¿Para qué veo las noticias? ¿Qué me están entregando realmente? ¿Qué consumo? ¿Qué consumo? ¿A quién financio a lo mejor desde la nutrición? O sea, los cuestionamientos que nos podemos hacer con este tipo de reflexiones son muchos, tienen que ver con hacernos cargo de nuestra salud, con mirarnos, con el entender que la persona más importante soy yo, que el amor propio significa mirarme a mí primero. Algunas veces en la consulta yo lo expreso como una suerte de egoísmo, para que la gente entienda que este volver a mirarme y ponerme a mí en primer lugar es lo más importante, y eso es lo que después me permite, por ejemplo, relacionarme de manera saludable con los demás, que es otro de los pilares.
entendiendo que somos un animal social, que colabora, que depende del otro, en donde el individualismo también nos hace mal, nos enfrasca en nosotros mismos, en nuestros pensamientos, y cómo ha sido saludable, ha sido normal desde siempre que el ser humano colabore, trabaje en equipo, y justamente también los cambios de hábitos funcionan mejor en equipo. Entonces la idea es tratar a la familia, si quiero influir en un paciente, influyo en su pareja, trato al matrimonio completo, trato a la familia completa, a la gente que habita en ese lugar físico, entendiendo la colaboración y el trabajo en equipo como algo esencial del ser humano. Oye, llevamos 3 pilares, ¿o 4? Yo creo que de Sí. alguna manera los nombramos todos, y más que los pilares estrictos, el que hablamos de alimentación, de actividad física, manejo del estrés, de evitar sustancias tóxicas, de relaciones, de sueño, Pensamiento. pensamiento positivo, exactamente. Hoy día hay todo un mundo que tiene que ver con la medicina mente-cuerpo, con el entender cómo lo que pensamos envía una señal a la célula que en forma de vibración, y eso cambia la reacción, la composición. Esto se ha demostrado en el agua, esto se ha estudiado en el efecto de la música, por ejemplo, como fuerza de vibración. Y sabemos que los pensamientos que tenemos hacen que ocurran cambios en nuestras células. Entonces, esta información es absolutamente relevante, qué tipo de información le estamos entregando a nuestra célula. Entonces, el lenguaje que usamos con nosotros mismos, en qué emoción vivimos nuestra vida, de agradecimiento, de amor, demostrado además por la ciencia, que sabemos que le hace bien a nuestro cuerpo, que sabemos que influye en nuestras células, a diferencia del miedo, del odio, del individualismo. Entonces esto ya no es hablar de cosas esotéricas, esto es hablar de un mundo que se viene, que es la física cuántica, que es la medicina de la conciencia, ¿no es cierto? Hablar de entender al ser de manera más holística, cuerpo, que donde influirá el estilo de vida, mente también donde influirá el estilo de vida, el pensamiento positivo, la respiración, y espíritu también donde podremos hablar de respiración, de meditación, de conexión con nuestro propósito. O sea, se están abriendo hoy día caminos hacia la comprensión del ser y de su bienestar que probablemente nos van a llevar muchos años, así que hay harta pega, hay harto que aprender, hay harto que conversar. Sí, hay que romper paradigmas, abrir mente. Nosotros somos bien, eh, sobre todo los médicos, escépticos, súper escépticos, pero en realidad es súper soberbio creer que nosotros porque no lo podemos ver no existe. Nuestro cerebro es bien pequeño, así que hay muchas cosas que nos quedan grandes. Tenemos que tratar de romper esas barreras que nos limitan y que nos dejan llegar a pasar un paso más de conciencia, porque estamos pasando por la vida sin hacer estas reflexiones. Y así nos enfermamos, así muchas cosas, pues. Así tenemos el planeta como lo tenemos. Exacto. Eh, yo creo Eso. que, bueno, Oye, eso. bueno, nos queda un minuto o dos, así que vamos a ir cerrando. Fue una conversación un poco espontánea, pero la idea era que comprendieran un poco nuestra visión personal, la visión de medicina estilo de vida, de nuestra vocación de educación en salud, y de alguna manera también lo que es la medicina estilo de vida con sus pilares, pero sobre todo la comprensión, la certeza de que nosotros somos los gestores de nuestra salud, de que yo puedo tomar el control de mi salud y recuperarme si es que tomo buenas decisiones, si es que investigo, invitación a ser curioso, a cuestionarse las cosas, a aprender, a estudiar, a buscar. No me van a creer a mí todo lo que les digo porque soy médico y parece que soy sea algo de estilo de vida. O sea, aprendamos, busquemos, seamos curiosos. La Vale se ¿No? quedó. ¿Vale? Dale, no te escucho. No te escucho, no sé si la gente te escuchó, pero bueno, estamos en la hora. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Seguiremos haciendo esta instancia en Casa Vida, vamos a publicar ahí la programación de la semana. Gracias, Vale, y gracias a la gente que nos escuchó.